Seguimos viendo Ecoambiental, una realización del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia por la Televisión Pública del Chubut. Iniciamos este segundo bloque de Ecoambiental de hoy con una invitada que ya nos ha visitado en un par de oportunidades el ciclo anterior, pero que en este ciclo 2015 es la primera vez que está por aquí, Silvana Montanelli, directora de Flora y Fauna Silvestre de la provincia. En este caso, Silvana, yo diría que te hemos convocado por dos noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál querés que empecemos? Por la mala. Uno lo toma así, ¿no? Pero realmente es triste porque nos estamos refiriendo a dos temáticas que han ocupado inclusive algún espacio en los medios estas últimas semanas, que tienen que ver, por un lado, con la muerte de un par de ejemplares de cóndores andinos que habían sido liberados hace poco. Hay un programa de conservación del cóndor andino, y dos cóndores que habían sido liberados aquí en nuestra provincia que murieron por consumir carne envenenada, ¿no? Con cebos tóxicos. Esa es la mala noticia. Claro, ¿no? en realidad la historia de los cóndores es así. Nosotros trabajamos hace años conjuntamente con el programa, con la Fundación Vía Andina, con el programa Regreso del Cóndor al Mar, en el cual los cóndores que son rescatados para rehabilitación en el caso de que hayan estado heridos o hayan tenido algún problema, o los cóndores que nacen en cautiverio en el Zoológico de Buenos Aires y en otras estaciones que tienen por el programa Vía Andina, llegan a Trelew, nosotros los recibimos y los llevamos a Sierra Pailemán, que eso está en Río Negro, Bien. Que está la estación biológica, ahí empieza la readaptación y llega luego de unos meses, viene lo que es la vuelta del cóndor, digamos, a la libertad. Silvana, ¿el cóndor está en peligro de extinción? Está digamos, hay un retroceso importante numérico del cóndor, por eso regreso el cóndor al mar. En lugares donde hay cóndores, acá había más de lo que hay en la actualidad. Y si bien, fueron liberados, como vos dijiste bien recién, en Río Negro, el cóndor, las aves no saben de fronteras entre provincias ni entre países, ¿no? Y bueno, justamente, aparentemente por la información que tenemos, consumieron estos cebos tóxicos en nuestra meseta, en la meseta chubutense, y murieron, ¿no? Claro, o sea, los cóndores son liberados y siguen una ruta particular. Cuando son liberados, estos animales tienen colocado un transmisor y una banda con un número, entonces son liberados, se puede hacer el monitoreo. Entonces en esta oportunidad se pudieron sacar las muestras como correspondía, no solo del cóndor, sino del lugar donde pusieron el veneno, que es una oveja, que colocan el veneno ahí como atracción. Los cóndores son carroñeros. Lo importante de esto es que no solo están matando cóndores, sino que también todo animal que sea carroñero. Claro. Silvana, ahora por ahí contémosle a la gente cuál es la intención, digamos, por qué está, de alguna manera, imagino esta costumbre, es algo que, digamos, que se hace porque se hizo siempre, de poner animales u ovejas muertas con cebos tóxicos. En realidad lo ponen para evitar los ataques o para disminuir los ejemplares, la población de zorro que hay, que ataca el ganado ovino. Claro. Pero aparte, digamos, en la práctica se hacía, colocaban veneno en huevos, o sea, o cebos tóxicos, no tan explícito en una oveja, porque la oveja, digamos, sacrifica a un animal para ponerle el cebo tóxico. El tema es que caen, digamos, se envenenan muchos animales, todo lo que son carroñeros, no solo el cóndor, y las aves son especialmente sensibles a este tipo de veneno. En otra época usaban otro tipo de venenos, o sea, han llegado a usar estricnina, anticongelante, o sea, son muchos. En este caso lo que están usando es carbofuradán, que se usa para, digamos, como un agroquímico, y que tiene una vida útil determinada. Entonces, la recomendación, ¿no? Sabemos que Canal 7 llega
mucho al interior de la provincia también. Bueno, nuestros programas están en internet. La recomendación es que antes de tomar alguna decisión de este tipo, bueno, ponerse en contacto con los organismos. Veneno no, bajo ningún punto de vista. Y bueno, la idea era charlar, Silvana, con vos también de una buena noticia, pero no vamos a tener tiempo hoy, de modo que va a quedar pendiente para la próxima, porque es un tema que nos interesa mucho, que tiene que ver con la red de reservas protegidas, pero privadas, ¿no? Se sabe mucho de lo que son las áreas naturales protegidas de tipo público o estatal, en Chubut tenemos muchas, y no son tan comunes las reservas privadas. Hay más de 60 en el país, de las cuales muy pocas están en Chubut, y nos interesaba también charlar un poquito más sobre esta figura que nos parecía interesante. ¿Cómo no? Pero ¿te parece que lo dejemos para una próxima? Sí, no hay problema, sí. Para una próxima visita de Silvana, porque nos hemos quedado sin tiempo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos parecía realmente muy interesante volver a insistir, si bien lo vimos reflejado en los medios, respecto de esta cuestión de los cebos tóxicos, porque como lo decía recién Silvana, los perjudicados no solo son estos animales como los cóndores, sino que son otro tipo de fauna, inclusive quienes viven allí, las personas, ¿no? Quizá los animales domésticos, en fin, hay toda una serie de consecuencias indeseadas respecto de esto. Nosotros vamos a ir ahora a una nota que tiene que ver también, por supuesto, con el ambiente, como todas las notas que tenemos aquí en Ecoambiental, pero en este caso con la huerta orgánica, con las labores, las posibilidades que nos ofrece el INTA siempre con alguna recomendación, con algún curso, con algo que tiene que ver con las labores de esta época para la huerta. Y en este caso los invito a compartir una nota con Andrea Garrido, técnica del INTA, respecto de una posibilidad que es hacer pequeños invernáculos en nuestra huerta, para tener verduras, hortalizas durante todo el año. Microtúneles, entonces, una técnica sencilla, económica, para poder cultivar en casa. El microtúnel es una estructura que justamente se emplea en la época de otoño-invierno, ¿sí? Cuando hay frío, porque es un mini, como decís vos, un mini invernáculo muy económico en cuanto a sus materiales y que se puede repetir, se puede realizar en un lugar pequeño del predio, de la casa. El microtúnel, la finalidad principal es proteger el cultivo cuando hay temperaturas que por ahí son perjudiciales, por ejemplo temperaturas bajas, o cuando también tenemos problemas de adversidades en cuanto a viento, a exceso de lluvia, que protegen de alguna manera el cultivo. Es decir, que es ideal para nuestra zona, ¿no? Es ideal para la zona, sí, para la Patagonia. Se suele usar también para la época de primavera-verano para adelantar el cultivo, o sea, se hacen los almácigos bajo una protección o para hacer gajeado de aromáticas, gajeado de algún tipo de otra plantita, estacas de álamo, por ejemplo, para hacer el enraizado. Acá tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para la instalación del microtúnel, ¿sí? Vamos a necesitar estacas pequeñas para atar los hilos, unas estacas más grandes que son para sostenerlo en el nylon, manguera de goteo que hemos descartado porque se ha pinchado, que nos va a servir para recubrir el hierro, que generalmente usamos hierro nervado, entonces ese hierro puede llegar a lastimar el nylon, lo puede romper. Utilizamos esta manguera como una especie de protección contra el nylon, ¿sí? Un martillo que nos va a servir para colocar las estacas, guantes para no lastimarnos las manos. Usamos unos caños que son de PVC, que se utilizan para colocar en el cantero y colocar dentro de ellos los arcos. Y por supuesto el nylon, que en su momento les dije que tendría que ser un nylon con tratamiento UV, en este caso es un nylon que tiene de 150 micrones, y un ancho de 2 metros, que va a ser justo lo que nos va a servir para el arco del hierro. Y acá tenemos uno de los hierros, en este caso es un hierro de 8 milímetros que fue cortado a 2,40 metros para hacer un arco de 2 metros que quede afuera del suelo
y colocar 20 centímetros de cada lado enterrados en la tierra. ¿Y en qué época deberíamos, o debería la gente que esté interesada, hacer el microtúnel? Y lo ideal es apenas comienza en la época de frío, ¿sí? Yo diría más o menos en abril. Ya teniendo la estructura armada, uno puede comenzar a hacer los almácigos, después los trasplantes y posterior después cultivo de la hortaliza o aromática. Bien. ¿Y qué tipo de especies podemos cultivar en ellos? Lo ideal es que sean especies hortícolas o aromáticas pequeñas, ¿sí? Porque el microtúnel tiene una altura de 1 metro más o menos de altura, entonces yo no puedo cultivar una planta que sea muy alta. Por ejemplo, yo no puedo poner una haba o una arveja dentro. ¿Sí? Si bien es un cultivo, la haba y la arveja son cultivos de época otoñal, no se puede porque son de guía, ¿sí? Entonces todo lo que es de hoja, alguna aromática pequeña, se puede manejar perfectamente dentro de un microtúnel. Andrea, ¿qué superficie podemos abarcar con un microtúnel? Y el microtúnel uno lo puede hacer a la medida del lugar que tenga, ¿no? Por ejemplo, pueden ser de 10 metros de largo, 20 metros de largo o simplemente de 4 metros, según el patio que tengamos o el terreno. Generalmente el ancho es más o menos 1 metro, ¿sí? De ancho, por 4, eso va a depender incluso del nylon que consigamos, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se hace para mantener las buenas condiciones sanitarias, ¿no? Allí dentro? Porque siempre hablamos y promovemos desde aquí, desde la agroecología también, esta cuestión de no usar pesticidas, ¿no? Bueno, ¿cómo se trabaja esa parte? Sí, igual que cuando usamos al aire libre algún tipo de fertilizante orgánico o insecticida orgánico, es de la misma forma, solamente hay que tener como cuidado el tema de la ventilación dentro del microtúnel. Hay cartillas de ProHuerta en las cuales se explica fácilmente cómo hacer un microtúnel. Y como decís vos, es muy fácil de implementar, de hacerlo, de implementarlo después. ¿Es económico? Es económico. Y a veces también hay que pensar que una huerta la podemos hacer en un contenedor. ¿Qué es esto? Puede ser un cajón de pescado, un cajón de fruta que se puede revestir con papel o nylon, una lata de pintura, cualquier tipo de recipiente, con alguna goma que se ha tirado, se puede pintar con los chicos y darle un colorcito, también se puede hacer una huerta. Y sobre eso se puede instalar también un microtúnel, si no es necesario que sea sobre tierra. Terceras Jornadas Patagónicas de Biología. Segundas Jornadas Patagónicas de Ciencias Ambientales. Quintas Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas. Del 23 al 25 de septiembre en Trelew. Consultas e informes al mail biopat2015@gmail.com. Enseguida volvemos con más Ecoambiental, el programa del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut.